Buenos días, gracias por estar aquí. Soy Alejandra Viveros, gerente de comunicación del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y quiero darles la bienvenida a esta presentación del informe semestral sobre las perspectivas económicas de América Latina 2016, a cargo de nuestro economista jefe para América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, a quienes muchos de ustedes ya conocen bien. El título completo del informe es El ciclo de commodities en Latinoamérica, espejismos y dilemas, el cual estará disponible en línea después de la presentación. Este evento se transmite por nuestra web y en la página de nuestro socio mediático, elpaís.com. Asimismo, nos acompañan en esta transmisión en vivo RPP de Perú, El Financiero Bloomberg de México, Portafolio de Colombia, El País de Uruguay y ABC Color de Paraguay. Pueden participar en la conversación en redes sociales utilizando la etiqueta Perspectivas 2016. Sin más, los dejo ahora con Augusto de la Torre y una vez que termine la presentación, abriremos la sesión a preguntas y respuestas. Augusto, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas. Nos vemos aquí a cada 6 meses y se ha vuelto ya una tradición y les agradezco por la paciencia otra vez por venir. Yo sé que me van a hacer un montón de preguntas, entonces antes de que ustedes tengan la oportunidad de hacer las preguntas, me gustaría darles un resumen de los principales mensajes de nuestro reporte semianual que, como dijo Alejandra, tiene como título El ciclo de las commodities en América Latina, espejismos y dilemas. Quiero hacer la aclaración de que este reporte se aplica con mucho mayor fuerza a los países de Sudamérica y a los otros países de Latinoamérica que son exportadores fuertes de commodities. Tenemos algunos de ellos en el Caribe, como por ejemplo Trinidad y Tobago. Algunos de los países centroamericanos son leves exportadores de commodities, pero la parte gruesa de la región que se especializa en los commodities está en Sudamérica y por tanto este análisis tiene mucha más relevancia, yo diría, para los países de Sudamérica. En las preguntas y respuestas podremos conversar sobre los otros países. Tengo 3 partes para la presentación. La primera es ¿dónde estamos? La segunda es ¿por qué estamos donde estamos? Y la tercera es ¿qué se puede hacer? ¿En dónde estamos? Bueno, Latinoamérica está en el 5º año de desaceleración. El proceso de desaceleración empezó en el 2012 y estamos entrando en el 2016 al 5º año de ese proceso. Y la desaceleración, a partir del año 2015, se convirtió en una recesión. En el 2015 ya Latinoamérica como un todo experimentó una contracción de su economía y lamentablemente las predicciones para el 2016 sugieren una nueva contracción en el orden de medio punto a 1 punto porcentual, segundo año de recesión. Las perspectivas de crecimiento, sin embargo, como ustedes ven en este gráfico, se han vuelto muy disímiles, con una gran varianza en las tasas de crecimiento para el 2015 y para el 2016. A mí me gustaría resaltar dos puntos sobre ese cuadro. Ustedes ven que ahí hemos agrupado en el lado izquierdo a los países de Sudamérica, SA, y en el lado derecho a los países de México, Centroamérica y el Caribe, MCC. Y noten ustedes la trayectoria de crecimiento tan distinta entre las dos partes de la región. La región se ha bifurcado. Lo que está pasando es que los países del norte están pegados a la actividad económica en Estados Unidos, en donde la economía se está recuperando. Los países de Sudamérica están mucho más pegados a lo que pasa con el ciclo de los precios de los commodities y lo que pasa con China. Y como ustedes saben, China está en un proceso de reestructuración que ha generado un mucho más bajo crecimiento y por tanto la parte de Sudamérica refleja esto. El contraste del crecimiento es muy significativo. Para los países del norte estamos esperando un crecimiento de alrededor de 2,5 a 3%. No es un crecimiento maravilloso, es parecido al crecimiento de la economía global,
pero es positivo. Mientras que para los países de Sudamérica estamos esperando que en el 2016 la contracción sea del orden de 2 puntos, 2%. Y las mayores contracciones se están verificando en 2 países muy grandes de Sudamérica. Venezuela, en donde la recesión es del orden del 8 o más por ciento, y Brasil, que está atravesando por una recesión del orden del 3,5% por año. Es importante notar que esta situación difícil por la que atraviesa nuestra región es distinta de las crisis financieras y macroeconómicas que solíamos tener en los años 90. En los años 90 teníamos grandes crisis financieras cuyo epicentro era una reversión en los flujos de capital que le forzaban a la región a hacer unos ajustes violentos y enormes. En este caso lo que estamos viviendo es un proceso lento, pero difícil y doloroso, en donde el epicentro no es una reversión de los flujos de capitales, sino un golpe que viene por la cuenta corriente de la balanza de pagos asociada a la caída de los precios de los commodities. Y ese choque externo a lo largo de los últimos 5 años está transfiriéndose de manera lenta pero penosa a la economía real. Y las economías de nuestra región, particularmente en Sudamérica, por así decirlo, se están adaptando a este cambio en las condiciones externas que parece ser duradero. Entonces es un proceso de ajuste hacia un nuevo equilibrio, por así decirlo. Y de ahí viene eso, ayuda a explicar por qué estamos pasando por donde estamos. En el proceso, los hacedores de política de los países exportadores de commodities están enfrentando un intenso dilema. El dilema entre ajustar las economías y en particular ajustar el gasto para adecuarlo a la caída del ingreso de las exportaciones. Y por otro lado, quisieran estimular las economías para que en el corto plazo la contracción no sea muy grande. Entonces este dilema entre aflojar y ajustar. Aflojar las políticas para estimular la economía, ajustar las políticas para poder hacer la transición a las nuevas condiciones externas. Y ese tipo de dilema se verifica o se manifiesta en todas las dimensiones importantes de política pública. Y ahí he puesto 4 dimensiones. En política monetaria, ¿qué es lo que los bancos centrales quisieran hacer? Bueno, ellos quisieran bajar la tasa de interés para poder estimular la actividad económica. Sin embargo, se ven forzados a tener la tasa de interés alta o incluso a subirla para controlar la inflación. Así se manifiesta el dilema en el ámbito monetario. En el ámbito fiscal, ¿qué es lo que los países quisieran hacer? Quisieran mantener el ritmo de gasto fiscal alto para poder sustentar la inversión pública, el gasto social, etc. Pero se les cayeron los ingresos asociados a los precios de los commodities. Entonces se ven forzados a reducir el déficit fiscal. Es el dilema. En el ámbito externo, ¿qué es lo que los países quisieran hacer? Quisieran que se mantenga el ritmo de gasto total alto y por tanto que puedan todavía sostenerse las importaciones a un ritmo alto. Pero se ven forzados a reducir el déficit en cuenta corriente y a tratar de frenar el crecimiento de las importaciones. Y no se diga el ámbito social. En el ámbito social, a los hacedores de política les gustaría poder mantener el empleo y los salarios altos para poder seguir preservando las ganancias sociales que se hicieron en la última década. Sin embargo, muchos países se ven forzados a dejar que los salarios caigan para que el desempleo no suba mucho. Esa es la naturaleza del dilema y uno tiene que tener enorme simpatía o si quieren empatía con los hacedores de política que están tratando de encontrar el balance en este complicado dilema que se impone por factores externos asociados a los precios de commodities. ¿Por qué estamos donde estamos y por qué es que algunos países enfrentan dificultades más grandes que otros? Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos varias respuestas en el reporte a esto. Si quieren que les resume una frase,
las diferencias que hay entre países hoy dependen de qué hicieron los países en los buenos tiempos. O sea, el pasado importa, el pasado nos persigue, el pasado no nos deja. En el sentido de que el modo como administramos los buenos tiempos influye en el grado de restricciones que enfrentamos en los malos tiempos. Esto es particularmente importante en Sudamérica porque ustedes pueden ver en este gráfico, en Sudamérica la exposición a los precios de los commodities es única en el mundo. Ahí tienen ustedes la correlación entre precios de commodities, de energía, de metales, de agrícolas, y el índice de precios de exportaciones dividido por el índice de precios de importaciones de los países. Entonces piénsenlo así. Si un país tiene una canasta de exportación muy amplia, con muchos productos, y los commodities son una fracción pequeña de esa canasta de exportaciones, lo que pasa con los precios de los commodities no va a influir tu índice de precios de exportaciones general, porque tienes una canasta diversificada. Pero si tu canasta de exportación está fuertemente influida o dominada por exportaciones de commodities, lo que pase con esos precios va a dominar tus términos de intercambio a través de los precios de las exportaciones. En este gráfico lo que vemos es la correlación entre precios de commodities y los términos de intercambio de cada país. Para los que se acuerdan de el señor Prebisch de la CEPAL, los términos de intercambio en ese tiempo era una frase muy conocida. Es simplemente el precio de las exportaciones dividido por el precio de las importaciones. Entonces no se asusten de ese término técnico, es una cosa bastante simple. Ese ratio, precio de exportaciones dividido por el precio de importaciones, es súper importante para las economías. Y lo que ese gráfico muestra es que cuando los precios de los commodities se mueven, en Sudamérica los términos de intercambio se mueven muchísimo. Miren ustedes, ese es el grupo de barras positiva que es el más alto de todos. En ninguna otra parte del mundo, ni siquiera entre los países africanos de mediano ingreso que exportan commodities, la correlación es tan fuerte. Entonces, para América Latina, lo que pasa con los commodities tiene un efecto enorme comparado con cualquier otra parte del planeta. Para Norteamérica y para México, Centroamérica y el Caribe, el efecto del movimiento de precio de los commodities es muy, muy bajito. Noten ustedes, ese es de 1, 2, 3, 4, en la quinta grupo de barras. Es muy bajito la relación entre el movimiento de precios de commodities y los términos de intercambio para México, Centroamérica y el Caribe. Entonces, Sudamérica, por así decirlo, baila al ritmo que los precios de los commodities le imponen. Y cuando se mueven los términos de intercambio, como se han movido en la América Latina, todas las variables macroeconómicas se mueven. En el reporte van a ver una serie de gráficos donde lo que mostramos nosotros es que, por ejemplo, la inversión, el crecimiento, la cuenta corriente, lo que pasa con el mercado de valores, la posición internacional en los activos, todas estas variables importantes de la macroeconomía se mueven con los términos de intercambio. Demasiado, de manera demasiado preocupante si uno quisiera. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? ¿Cómo el pasado afecta el presente? Lo hace a través de cómo la variación de precios de commodities afecta el gasto. Entonces aquí tienen ustedes el racionamiento básico, les voy a explicar porque es importante que las noticias de ustedes las reflejen bien. Entonces, lo que pasa es que cuando hay un aumento de precio de commodities, se genera un windfall, lo que los americanos muestran windfall. En español diríamos se genera una ganancia, unos ingresos extraordinarios, inesperados y extraordinarios. Este windfall consiste en que con el mismo volumen de exportaciones que teníamos antes, ahora podemos comprar más importaciones. Entonces el país se siente más rico. No necesita producir más y sin embargo puede consumir más, puede comprar más importaciones. En eso consiste el windfall de precios de commodities. Ese aumento del poder adquisitivo proveniente del aumento de los precios de los commodities puede ser un espejismo. Y de hecho se convierte en un espejismo si los precios de los commodities no se quedan altos, si luego se revierten y vuelven a bajar. Es decir, si el aumento de los precios de las exportaciones por commodities
es temporal, ese windfall es un espejismo. Pero cuando uno está viviendo ese efecto de riqueza enorme que América del Sur experimentó con el aumento de los precios de los commodities, cuando uno está viviendo ese momento, uno no puede fácilmente distinguir si esto va a durar mucho o va a durar poco. Además, para los pobres no importa si dura mucho o poco. Para los pobres lo que importa es que ahora son más ricos y ellos han tenido el consumo tan reprimido que lo natural, lo sensato para ellos es consumir más. Entonces, esta diferencia entre si este fue un temporal o permanente no es una cosa que es fácil distinguir. Ni Wall Street entiende esto, porque Wall Street también se creyó que esto iba a ser más o menos permanente. Entonces, no es una cosa fácil, pero el hecho es que si los precios de los commodities que subieron luego vuelven a bajar, ese efecto de riqueza se volvió temporal y por tanto se volvió un espejismo. Entonces, el tema es que aumenta el poder adquisitivo y si uno empieza a gastarse ese windfall, se produce un exceso de demanda en la economía porque el gasto excede a las capacidades de producción de la economía. Entonces se produce un exceso de demanda y cuando hay un exceso de demanda las economías se recalientan, hay presiones sobre los precios de las cosas que se producen domésticamente, se abre un déficit externo porque como no hay producción doméstica hay que satisfacer esa nueva demanda a través de importaciones y las monedas se aprecian. Y es lo que pasó en Sudamérica durante los buenos años. Una vez que la moneda se aprecia, se fortalece, se produce un segundo windfall. Porque ahora la gente se siente más rica porque puede comprar más productos transables en el mercado internacional con la misma producción que tenía antes. Y entonces este segundo windfall genera un segundo impulso al gasto y al consumo. Sin embargo, este fortalecimiento de la moneda también puede ser un espejismo, porque puede ser que la moneda se fortaleció de manera temporal y no porque mejoraron las productividades fundamentales de la economía. Entonces, si no hubo una mejora fundamental de la productividad, tuviste una moneda que se fortaleció, te hizo sentir mucho más rico, pero puede haber sido un espejismo si no se fortaleció el fundamento productivo. Entonces, a la región le pasó eso. A Sudamérica le pasó eso. Tuvimos un windfall por el lado de los precios de las exportaciones, de los commodities, y un windfall amplificado que vino después porque las monedas se fortalecieron. Y ahora, viendo las cosas desde 2016, nos damos cuenta que fue un espejismo. Que esas ganancias de riqueza fueron un espejismo en la medida en que no hubo un aumento de las capacidades productivas fundamentales de la economía. Hubo un aumento de la producción, es cierto, pero no tanto como lo que hubiera sido necesario para que no haya espejismo. Y por eso es que ahora que se nos fueron para abajo los precios de los commodities, estamos experimentando estas enormes tensiones y los dolores del ajuste. Entonces, cuando nosotros tratamos de ver por qué es que en algunos países el windfall generó mucho más exceso de demanda que en otros, lo que nosotros vemos es que el ahorro de los países es la variable fundamental. Los países que más ahorran, más pueden amortiguar este efecto y mejor pueden controlar el crecimiento de la demanda. Piensen ustedes en Noruega. Noruega es un país productor de petróleo, pero Noruega es muy disciplinada esa sociedad. Ellos, a todo el aumento del precio del petróleo, ni siquiera lo consideran como parte del ingreso. Lo ponen afuera en un fondo soberano, el cual lo van gastando poquito a poco en el tiempo para grandes proyectos nacionales. Pero son muy cuidadosos de evitar que ese aumento de precios se vaya al gasto inmediatamente y por eso lo apartan, ni siquiera lo consideran como parte del ingreso. Pero en la medida en que tú piensas que el windfall es parte del ingreso, pues lo vas a gastar. Y entonces nosotros vemos que el ahorro, la capacidad de ahorro durante el ahorro que tienen los países por sus hábitos, además de la propensión a ahorrar cuando tienes estas ganancias de riqueza, es el factor fundamental. Pero no es el único, porque la vida es siempre difícil y hay otros factores que amplifican o que amortiguan. Y nosotros identificamos 4 otros factores importantes que generaron diferencias entre países. No solo cuánto ahorraron. ¿Qué tan abierta es la economía? Eso importa.
Porque si la economía es abierta y tú tienes una ganancia de riqueza y la gastas, bueno, si tu economía no puede producir mucho, ese gasto se va hacia afuera y recalienta la economía menos. Pero si tu economía es más cerrada y empiezas a gastar de ese aumento del poder adquisitivo, pues se va a recalentar más tu economía, se va a embotellar más en la economía el gasto y vas a tener más presiones de precios, más recalentamiento. Otro factor que importa mucho es cuánto se apreciaron las monedas, porque como les expliqué antes, la apreciación de la moneda es otro windfall que te estimula el gasto. Otro factor que importa mucho es cuánto de la ganancia extraordinaria se fue al sector privado y cuánto se fue al sector público. Lo que vemos en el estudio es que mientras más se va al sector privado, especialmente a través de una apreciación de la moneda, más se gasta. Mientras más se va al sector público, pues depende del gobierno. Si va al sector público, el gobierno es un gobierno muy disciplinado, con reglas fiscales, más se va a ahorrar. Pero si no, pasa lo que pasa en el último factor. Otro factor que puede amplificar mucho estos efectos es en qué magnitud es el aumento del gasto fiscal y la permanencia de ese aumento una vez que tienes estas ganancias. Entonces, mientras más hayas amplificado el efecto de los windfalls, más difícil tu situación ahora. Mejor la fiesta en el pasado, digamos, pero más difícil el ajuste ahora. Entonces hay que escoger, ¿no? Entre fiesta ahora, etc. Y aquí tienen ustedes un gráfico que muestra cómo en distintos países la combinación de estos efectos de amplificación o de amortiguación fue distinta. Donde este color medio violeta son los países que más amplificaron. Donde vean colores blanquitos son factores que menos amplificaron. No quiero pasar esto lo pueden ver ustedes con calma, país por país. Lo único que quiero decirles de aquí es que en este gráfico los resultados lo que muestran es que un país que manejó bastante bien el periodo del ciclo de commodities fue Perú, porque Perú tuvo un aumento muy grande de los precios de los commodities, pero se cuidó de no amplificar. Su moneda no se apreció mucho, el gasto fiscal no aumentó demasiado, el fisco fue prudente en ahorrar una buena parte de los recursos, fue una economía bastante abierta, etc. Entonces, uno ve grandes diferencias entre países y por eso no hay una historia única. Lo que les puse este cuadro no para aburrirles con detalles técnicos, sino para hacer el argumento de que no se puede explicar con una sola variable todos los países. Es una combinación de cómo interactuaron estos distintos factores de amplificación o de amortiguación. Pero como les decía, el problema es que el exceso de demanda del pasado restringe el espacio de maniobra en el presente. En general, lo que uno encuentra en nuestros reportes es que los países que menos ahorraron, que más expandieron el gasto público, que más apreciaron sus monedas durante el boom, son los países que se diversificaron menos, que perdieron más capacidades de producir bienes y servicios transables, distintos a los commodities, y esos son los países en donde más se achicó el sector manufacturero durante el boom. Y ahora son los países más restringidos y que enfrentan más dificultades. Son los países que están enfrentando problemas más graves de estanflación, o sea, presiones inflacionarias junto con una desaceleración económica. Son los países que tienen déficits externos y déficits fiscales que corregir más grandes. Son los países que registran mayores aumentos en el costo del financiamiento. Y son los países que parecen ser menos capaces de aumentar la producción en respuesta a las depreciaciones recientes. Entonces, la gran lección es el pasado importa y lo que pasa en particular con el ahorro en momentos de bonanza importa mucho para los dolores que uno tiene ahora. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros decimos que hay que hacer varias cosas. Una, mirando al pasado. Una cosa que hay que hacer mirando al pasado, que es muy difícil, es cuidado de los espejismos. Y ahí es, la pregunta del millón es, si deberíamos tratar o no a estos windfalls como que fueran parte del ingreso. En un extremo, Noruega. Ni siquiera lo consideremos parte del ingreso y lo apartemos, lo pongamos afuera y lo vamos gastando de a poco. En otro extremo, el gasto completo del windfall. Aquí tienen ustedes un contraste interesante. La línea morada es la que importa. Ese es el ahorro real, excluyendo el windfall. Entonces, lo que uno ve es que muchos países de la región
porque hubo un gasto excesivo del windfall, el ahorro real de hecho cayó. Pero miren ustedes a Perú en el lado derecho. Lo cuidadoso que fue Perú de mantener el ahorro real en torno a la línea horizontal a lo largo de todo el ciclo. Eso es porque en el fondo, quizás sin decirlo, Perú se las arregló para que ese efecto de ganancias extraordinarias que vino de afuera no altere demasiado el exceso de demanda y la economía se comporte más o menos estable. Y por eso no es un misterio que Perú, que tiene, como todos los países del mundo, una serie de dificultades, tiene mucho menos dificultades en el manejo del ajuste macroeconómico a las condiciones actuales. No tiene un déficit fiscal muy grande que corregir, la situación externa es razonable, no apreció mucho la moneda. Entonces es un país que logró manejarse mejor a lo largo de este proceso. Mirando al futuro, ¿qué es lo que uno debería, qué lecciones uno aprende? Bueno, al menos yo aprendo dos grandes lecciones, o las confirmo, cosas que ya sabíamos. La primera es que hay que ahorrar más. Nos guste o no nos guste, hay que ahorrar más, y hay que ahorrar más al margen, es decir, cuando hay una bonanza, un ingreso extraordinario, hay que tratar de ahorrarla, y para eso sirven cosas como los estabilizadores fiscales automáticos, los fondos de estabilización fiscal o macroeconómica, para eso sirven los fondos soberanos, para eso sirve la política macroprudencial, para que no se expanda demasiado, por ejemplo, el crédito al consumo en tiempos de bonanza, porque la expansión del crédito al consumo en tiempos de bonanza amplifica aún más los efectos. Pero también hay que ahorrar más como una cuestión de hábitos, y eso es difícil para los latinos, porque nosotros tenemos tasas de ahorro muy inferiores a los asiáticos. Y los asiáticos tienen mucho menos el tipo de problemas que nosotros tenemos en gran parte porque tienen hábitos de ahorro que conducen a tasas de ahorro más altas. Entonces, en la región necesitamos pensar qué cosas se puede hacer a nivel de la política, de la institucionalidad fiscal, del diseño de nuestros sistemas de seguridad social, de la regulación financiera, a fin de incentivar el ahorro de una manera más permanente. Y otra gran lección que uno ve de esta experiencia es que hay que hacer mucho más inversión en reformas para tener economías más flexibles, que puedan tener una respuesta en la producción más ágil frente a cambios en las rentabilidades relativas. Dos cosas parece que importan mucho, nos dice nuestro reporte: la apertura comercial y la capacidad que tienen las economías para reasignar factores, es decir, para mover el capital, el trabajo, a usos o actividades económicas, dependiendo de las condiciones, de una manera más flexible. Por último, el reporte también sugiere que siempre nos va a hacer bien fortalecer nuestras instituciones, especialmente las instituciones contractuales. Porque lo que vemos en el reporte es que los países que mejores instituciones contractuales tienen un acceso mucho más continuo al financiamiento externo. Los países que tienen más debilidad contractual tienen acceso al financiamiento externo en los buenos tiempos y lo pierden súbitamente en los malos tiempos. Entonces, el poder estar con acceso permanente a capital externo de buena calidad, en buenas condiciones y continuamente, independientemente si los tiempos son buenos o malos, mucho depende de la calidad de la institucionalidad contractual. Me dirán ustedes, bueno, está muy bonito, pero ¿qué ayuda para lo que estamos sufriendo ahora? Bueno, no ayuda mucho, esto es viendo al futuro. Entonces tenemos una última slide viendo al presente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, idealmente uno quiere suavizar el proceso de ajuste. Y eso es lo que todos los gobiernos de la región están tratando de hacer. Están tratando de gradualizar el proceso de ajuste. ¿Cómo? De dos maneras. Tratando de distribuir el proceso de ajuste en el tiempo, no hacerlo de golpe, no hacerlo en una sola noche. Distribuir en el tiempo, y para el efecto están usando los ahorros que acumularon en la bonanza, o los que pueden, están tratando de encontrar espacios para el endeudamiento prudente a fin de poder distribuir el ajuste en el tiempo y así suavizar el dolor. La otra cosa que están tratando de hacer los gobiernos, y eso es algo que debemos aplaudir, los gobiernos están tratando de hacer que el ajuste no sea regresivo. Recuerden ustedes que en los momentos de la bonanza, el proceso fue muy en favor de los pobres. La pobreza cayó, la clase media aumentó, hubo mucho progreso social.
Eso fue en tiempo de la bonanza. Entonces, lo que ahora los hacedores de política quieren hacer, con muy buena razón, es tratar de evitar que el ajuste sea regresivo. Y entonces hay un desafío enorme en distribuir la caída del ingreso nacional, que fue originada en la caída de los precios de los commodities, esa caída distribuirla de manera equitativa entre distintos grupos de la sociedad, protegiendo en particular a los más vulnerables. Y están tratando de hacer todo eso sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Entonces, ese es el ideal, encontrar un balance entre suavizar y mitigar el dolor, pero al mismo tiempo hacerlo sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. De esa manera uno se da tiempo hasta que la economía se recupere y los frutos de la reforma estructural empiecen a materializarse. Lamentablemente, mostramos en el reporte, no todos los países tienen igual rango de maniobra para encontrar este balance. Hay grandes diferencias entre la región. Entonces, algunos países se encuentran con un espacio de maniobra tan reducido que no les queda otro remedio que hacer ajustes más rápidos y más dolorosos, porque no pueden distribuirla en el tiempo. Y algunos países se encuentran con restricciones a nivel político, naturales, porque a ningún político le gusta hacer este tipo de ajustes, ¿no es cierto? Tienen restricciones a nivel político que les obliga a posponer los correctivos. Pero el posponer los correctivos tiene riesgos, porque a lo mejor al posponer los correctivos uno termina necesitando hacer un ajuste incluso más violento y más regresivo más tarde. Entonces, esa es la situación de dilemas en la que ahora nos encontramos. Yo tengo enorme simpatía por los hacedores de políticos de la región, que son los que tienen que enfrentar este tipo de tensiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Mucha información que absorber. Ahora damos paso a las preguntas de los periodistas. Por favor, les pido que si tienen alguna pregunta, tanto a quienes nos acompañan aquí como a quienes están en línea, que por favor nos digan su nombre y el medio al que representan. A ver, la dama aquí. Cláudia Trevisan, del diário brasileiro O Estado de São Paulo. Augusto, queria que você fizesse uma análise um pouco mais detalhada da situação de Brasil. E entre o Peru e Noruega, onde Brasil está, quão bem Brasil hizo o dever de casa durante o período de bonança, ou se Brasil desperdiciou esse período para fazer ajustes necessários. E o que Brasil deveria ser agora? Ok. Bueno, empecemos por las buenas noticias. Brasil fue el país, creo yo, el país en donde el tiempo de bonanza generó mayor progreso social que en ningún otro país de América Latina. Entonces, los buenos tiempos para Brasil fueron buenos tiempos muy beneficiosos para los pobres, para el crecimiento de la clase media. Y eso nos dio ahora un Brasil que ha cambiado, un Brasil que tiene una estructura social muy distinta y que ha cambiado incluso el modo del diálogo social y político en Brasil. Entonces, la bonanza fue muy pro-pobre. Una segunda noticia que es buena para Brasil es que comparado con otros países de la región, Brasil es la economía más diversificada de América del Sur. Es la economía más grande y por tanto tiene potencialmente muchísimas más oportunidades para emprender nuevas actividades de producción, de negocios, de exportación que otros países. Y la depreciación cambiaria que Brasil ha tenido en los años recientes debería estar generando incentivos para que los hombres de negocios y las mujeres de negocios reorienten sus capacidades innovadoras hacia nuevas líneas de producción. Las partes, digamos, que ahora a Brasil le restringen. Es cierto que Brasil fue el país en donde la moneda más se apreció en términos reales dentro de América Latina.
Entonces, esa apreciación real que terminó siendo temporal, que no fue duradera, creó enormes desincentivos para que la economía brasilera desarrolle actividades exportables y diversifique aún más su economía y se integre aún con mayor fuerza a mercados internacionales en productos que no sean los agrícolas o los de commodities. Entonces eso sí a Brasil ahora le quita espacio de maniobra porque los efectos de la apreciación temporal fueron más fuertes. Y como todos sabemos ahora, Brasil ahora está pasando por una situación de transición que ya no solo es económica, está pasando por un debate intenso en el ámbito político y está tramitando temas de escándalos de manera que son muy complicados. Y entonces los factores económicos ahora interactúan con un ambiente complicado a nivel político y a nivel incluso judicial, diría yo. Entonces eso que es necesario para que la democracia se oxigene y encuentre su camino, sin embargo tiene efectos en el corto plazo sobre la inversión, porque los inversionistas privados tienden a esperar a ver qué pasa con el ambiente político antes de decidir invertir, y eso retrasa la recuperación en Brasil. Y además hace más difícil la conversación sobre las políticas fiscales que hay que tomar para corregir los desequilibrios. Y entonces hay el riesgo de que se posponga tanto la corrección de los desequilibrios que le obligue a Brasil a tener que hacer ajustes incluso más difíciles en el futuro. Gracias, Augusto. A ver, Rubén, dinos tu nombre y a quién representas. Rubén Barrera, de la agencia Notimex de México. Dos preguntas, Augusto. La primera, una general, que sería que, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que falló entre los países de América Latina que no supieron aprovechar de buena manera esos tiempos de bonanza? El Fondo Monetario Internacional dio a conocer hoy su reporte de presiones económicas. El mismo muestra que en la región hay 6 países que están en recesión. Y a partir de eso se me antojaría ampliar la pregunta si eso refleja que ha sido mayor el número de países en la región que aprendieron la lección y que ahorraron, fueron mesurados con sus gastos en los tiempos de bonanza a partir de estos 6 países que hay en recesión actualmente, o esta situación va más allá que estos simples 6 países que se encuentran en religión, que se encuentran en recesión y que podríamos pensar que son los países que no aprendieron bien la lección. Creo que tú sabes algunos de esos nombres. Y la segunda, en México, tú hablabas de que el tema de los commodities, por lo menos estas fluctuaciones imprevistas, no han afectado tanto a México como a Centroamérica y el Caribe. México, a pesar de ello, México es un fuerte, depende en gran medida de los commodities, el petróleo básicamente, ¿sí? Y la baja sostenida que ha registrado el precio ha obligado al gobierno a ajustar sus proyecciones de crecimiento este año. El hecho de que haya este efecto, aún mejor dicho, con este efecto, ¿tú consideras que México es un país que, digamos, no está tan afectado por los vaivenes en los precios de los commodities, a pesar de la fuerte dependencia que tiene el petróleo? ¿O cómo lo explicarías? Bueno, muchas gracias. Este es casi como un proceso de autorreflexión difícil que la región tiene que hacerse, ¿no? Tu pregunta, ¿qué falló? Es casi como que un titular de prensa impresionante, ¿qué falló? Porque a mí me parece que tenemos la tendencia a confundir muchas cosas cuando pensamos en qué falló. Y a mí me gusta siempre como que separar los temas en 2 grandes temas. Uno, los grandes temas estructurales, históricos, de largo plazo, que nos han afectado durante 100 años y nos siguen afectando. Y otra, lo que pasa durante grandes fluctuaciones, ciclos de grandes fluctuaciones.
Con respecto a lo primero, siempre tenemos una larga lista de lo que falló, porque vamos 100 años siendo una región que no crece mucho. Comparado con otros países emergentes, en particular los del sudeste asiático, América Latina por 100 años no ha logrado generar un ritmo de crecimiento robusto que haga que los estándares de vida de nuestra región se vayan acercando a los estándares de vida de Estados Unidos. La única excepción notable en América Latina que ha logrado que los estándares de vida suban y se acerquen al de los Estados Unidos a lo largo de los últimos 50 años es Chile. Chile es ahora un país de alto ingreso. Y eso lo logró en base a una serie de características estructurales e institucionales que sostuvieron un crecimiento fuerte y prolongado durante décadas. Entonces hay toda una discusión de este tema histórico, de que por qué es que América Latina no ha sido una región con la capacidad de generar economías más productivas, más dinámicas. Y entonces eso está antes del ciclo. Estuvo antes del ciclo y sigue ahora. Y debemos conversar sobre eso, pero no debemos confundir con lo que falló durante el ciclo. Entonces, tomando lo que te acabo de decir como una constante, digamos, tristemente una constante, durante el ciclo sí, lo que falló es que algunos países fueron mucho más cuidadosos en la administración de los windfalls. Tuvieron procesos fiscales que disciplinaron mejor el gasto fiscal. Algunos como Chile, por ejemplo, tuvieron reglas que hacían que incluso antes de que la ganancia extraordinaria proveniente del exterior entre al país, se la ahorre para que los hacedores de política puedan poco a poco decidir cómo usar esos recursos. Y entonces esta idea de apartar en fondos soberanos parte de la ganancia ayudó. Algunos países no tuvieron eso. Algunos países como Perú fueron mucho más cuidadosos de evitar que las monedas se aprecien mucho. Y tú ves el tipo de cambio real en Perú se mantuvo bastante estable, también en Chile. Mientras que en otros países como Colombia o como Brasil las monedas se apreciaron mucho más allá de lo que era sostenible. Entonces, ahí está un poco nuestro reporte. Nuestro reporte está estudiando qué funcionó y qué no funcionó bien durante el boom. En el caso de México, tú tienes toda la razón. En México, las commodities tienen una gran importancia para el proceso fiscal, porque la estructura de ingresos de México todavía depende en buena medida de los ingresos petroleros. Y por eso es que las variaciones del precio del petróleo le afectan mucho al proceso fiscal mexicano. Pero no le afectan a la economía como un todo, porque México tiene una estructura de exportación muy diversificada y muy integrada a los mercados internacionales. Entonces, en el conjunto de la actividad económica mexicana y la actividad de exportación mexicana, los commodities pesan poco y no tienen gran influencia. Entonces hay una asimetría en México entre la importancia de los commodities para el fisco versus la importancia de los commodities para la economía. Y por eso es que en nuestros cuadros México parece como un país en donde las variaciones de precio de los commodities no tienen tanta importancia, porque nuestro reporte no se fija solo en el fisco, se fija en la economía como un todo. Gracias, Augusto. Ahora voy a tomar una pregunta en línea. Es de Sergio Díaz vía Facebook. ¿Cómo trasladar el creciente fenómeno demográfico en la región en una fuente positiva para el desarrollo cuando más del 40% de la región carece de la satisfacción de sus necesidades básicas y viven de la extracción de materias primas? En la región hemos hablado de que Latinoamérica sigue siendo, no todos los países de América Latina, pero Latinoamérica en general sigue siendo una región joven, en donde un porcentaje alto de la población es joven y por tanto está en la edad en la que puede producir con más fuerza. Los ratios de dependencia en los países de América Latina todavía no son tan altos, comparados, digamos, con Japón, en donde un porcentaje de la población muy amplio es mayor de edad. En ese tipo de sociedades, la población joven tiene que hacer, como quien dice, un doble esfuerzo para mantenerse a sí misma y para mantenerse a los dependientes. En América Latina todavía tenemos pirámides poblacionales sesgadas hacia la juventud y, como dice el que hizo la pregunta, la persona que hizo la pregunta, todavía tenemos la oportunidad de aprovechar lo que los economistas llaman ese bono demográfico.
la manera de aprovechar ese mono demográfico es multidimensional, pero en el fondo lo que tú necesitas es generar espacios atractivos en la economía para que ese talento humano pueda emplearse de la manera más productiva posible. Y eso tiene que estar acompañado obviamente con un enorme esfuerzo en el lado de la educación, en el lado de la generación de destrezas para asegurarse que esa población joven participe productivamente en el desarrollo. Gracias. A ver. Mi nombre es Enrique Gómez Batista, soy de O Globo de Brasil. Son 3 preguntas muy sencillas. Primero, ¿cómo la recesión de Brasil impacta en Latinoamérica, en Sudamérica? O sea, ¿hasta qué punto hay una contaminación de los problemas económicos de Brasil en los países de la región? Segundo, ¿cuándo el Brasil podrá empezar a volver a crecer? Si eso ahí está en un horizonte. Y por último, estamos viendo hoy en Brasil un gran debate sobre impeachment de la presidenta. Este impeachment puede empeorar las previsiones del Banco Mundial para Brasil, que es de queda de 3.5, ¿no? Vale. Sí, ¿cuánto tiempo va a durar la recesión en Brasil? Es muy difícil de predecir porque los factores que influyen sobre la inversión son muy difíciles de predecir. Si tuviésemos una manera bien sencilla de adivinar en qué momento va a haber una recuperación de la inversión en Brasil, sería más fácil predecir cuándo la recesión termina. Entonces, lo único que uno puede hacer es pensar cuáles son los factores que están deteniendo el renacimiento de la inversión. Entonces hay una cosa que no se puede perder de vista, y es que Brasil, más que otros países de la región, enfrenta un alto costo de financiamiento. La tasa de interés de Brasil, la que se conoce como Selic, es bastante alta comparada con cualquier otro país del mundo, diría yo. Y eso refleja en parte la percepción de que hay riesgos que no se pueden necesariamente identificar perfectamente, pero que hay riesgos que pueden afectar el proceso económico. Y no sé si te puedo decir más allá de eso qué más se puede hacer. O sea, al hacedor de política lo que le corresponde es tratar de hacer cosas que bajen la incertidumbre a fin de que pueda recuperarse la inversión. ¿Cómo le afecta a Brasil al resto de la economía latinoamericana? A mí me parece que hay 2 canales. La una, lo que pasa en Brasil importa mucho para el Cono Sur, porque Brasil comercia intensamente con Uruguay, con Paraguay, con Argentina. Entonces hay relaciones directas, hay implicaciones directas. Cuando Brasil se contrae, la actividad económica experimenta un efecto negativo en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Por otro lado, yo creo que hay un tema psicológico. Brasil es la economía más grande de América Latina, y cuando hay expectativas pesimistas sobre Brasil, es como que se extiende una nube para toda la región, dada la importancia de Brasil para toda la región. Entonces, cualquier desarrollo, por ejemplo, la decisión de las calificadoras de riesgo de quitarle a Brasil el grado de inversión, tuvo un efecto psicológico muy grande sobre la inversión en América Latina en general. Y eso hace que Brasil tenga una relevancia mucho mayor que los países pequeños para la región. El tema político para mí es un factor más que influye sobre la decisión de inversión. Entonces, no hay nada que yo pueda decirte sobre eso, porque eso es un tema absolutamente nacional y local, pero lo que sí te puedo decir es que no se puede negar que lo que pasa en el nivel político afecta a la actitud de los inversionistas. A ver, vamos a tomar otra pregunta en línea. Esta es de RPP Perú, de Sandra Martel. RPP Noticias. ¿Cuál es la previsión de avance del PIB peruano para 2016-17 y en qué se fundamenta? Al momento, las previsiones de los mercados privados, del Fondo Monetario y de los economistas del Banco Mundial
tienden a convergir de que el crecimiento en Perú en el 2016 va a ser en torno al 3.5 y quizás mayor. 3.5, 3.7, 3.8, pero está en torno a ese nivel. Una pregunta interesante que los economistas siempre nos hacemos es si esa predicción tiene riesgos al alza o riesgos a la baja. Y en el caso de Perú, como les contaba yo, en nuestro reporte Perú aparece como un país bien comportado a lo largo del ciclo, con menos necesidades de ajuste en el presente. A mí me parece que Perú tiene el espacio para que las cosas sean incluso mejores. Obviamente tendrá que terminar el proceso electoral y eso tendrá que aclararse, pero dadas las condiciones fundamentales y el manejo que Perú tuvo de la macroeconomía durante el ciclo, Perú, creo yo, tiene un potencial de tener un resultado incluso mejor del que se anticipa al momento. Gracias, Augusto. Hola, gracias. Buenas tardes. Soy Luis Alonso de la AP y quería pedirle al señor de la Torre un comentario sobre el país que tiene la contracción más aguda, que es Venezuela. Quería, si puede hacer un breve análisis y preguntarle si el diagnóstico apropiado en este caso es la depresión, cuando hay una contracción del 8% y una inflación que se espera el año próximo de 1.600%. Preguntarle también cuáles son las medidas más urgentes en el recetario, qué es lo primero, lo más urgente que habría que hacer. Y usted se refería al comienzo de esos obstáculos políticos que enfrentan algunos gobiernos para hacer ajustes. ¿Cuál es el plazo realista en el caso venezolano? ¿Cuánto más se pueden postergar estos ajustes para que no se convierta en un ajuste más severo, como usted dijo que tenía que ser? Si esperas mucho, tienes que hacer algo más doloroso. Gracias. Como tú sabes posiblemente o conoces, el Banco Mundial no tiene relaciones activas con Venezuela y por tanto no tenemos un conocimiento de ese país tan cercano como el que tenemos de otros países en donde tenemos una presencia y un diálogo mucho más activo. Pero a mí me parece que el caso de Venezuela es particularmente complicado y quizás podemos pensar en el caso de Venezuela para aclarar un poco de lo que yo decía en América Latina, en América del Sur. Venezuela es un caso en donde la economía durante el tiempo de la bonanza se especializó tanto en el petróleo que el petróleo se convirtió en la única actividad importante. Si uno quiere simplificar y ver los datos de Venezuela durante la bonanza, encuentra que Venezuela exportaba petróleo e importaba todo lo demás. Y dejó de producir otros productos porque los podía importar. Entonces este efecto de aumento del poder adquisitivo se lo gastó de una manera tan brutal que desincentivó completamente la producción local de otros bienes que no sean el petróleo. Entonces se convirtió en una sociedad casi unidimensional. Vendo petróleo y consumo todo lo demás a través de las importaciones. Cuando cae el precio del petróleo, cae la fuente única de ingresos para la nación. Y al caer el precio del petróleo, cae el ingreso de Venezuela como un todo. Cayó el ingreso. Y entonces el sistema político no sabe qué hacer con esa caída del ingreso y no sabe cómo tramitarlo a través de ajustes más ordenados, ya sea fiscales o monetarios o cambiarios o reformas, etc. Y va posponiendo el ajuste de tal manera que al momento el desequilibrio es tan grande que se resuelve a través de la inflación. Eso es lo que pasa cuando uno pospone el ajuste, que a veces le toca o hacer un ajuste muy duro o el ajuste lo hacen los mercados y no la política a través de la inflación. El problema es que cuando los ajustes se hacen a través de la inflación, los que más sufren son los pobres, porque no hay impuesto más regresivo en el mundo que la inflación. Entonces, si uno quiere cuidar del tema social, lo que quiere es evitar que la cosa se resuelva de esa manera. Entonces, Venezuela yo creo que ilustra muy bien un caso en donde
El ajuste es enorme porque el gasto fue tan grande durante el boom. Pero se lo pospone, no se lo hace. Y entonces, al no hacerlo por vía de la política, el ajuste se lo hace por vía del mercado, con la inflación. Gracias, Augusto. Voy a tomar una última pregunta en línea y otra aquí. Desde Portafolio Colombia nos pregunta Jaime Viana, editor de Economía. ¿Qué percepción tiene el Banco Mundial del manejo que las autoridades colombianas le han dado a la economía para que el impacto de la desaceleración no sea tan negativo en Colombia y permita tener expectativas de crecimiento superiores a las de otros países de la región? En nuestro reporte, si ustedes lo leen con cuidado, Colombia aparece como un país en una zona intermedia. No se desmandó durante la bonanza, pero tampoco la administró de una manera tan disciplinada como Perú. Y entonces en Colombia uno de los elementos importantes es que la moneda durante la bonanza se apreció bastante. No se apreció tanto como la brasilera, pero sí se fortaleció en buena medida. Entonces Colombia, sin embargo, ha logrado mantener el prestigio en los mercados financieros internacionales, ha logrado seguir atrayendo inversión extranjera y eso ha hecho que Colombia hasta el momento no se ve obligada a hacer un ajuste importante ni en el gasto, ni en el proceso externo, ni en el fiscal. De hecho, Colombia es el país que ahora tiene el déficit externo más grande de la región. Entonces, y eso se explica en parte, o sea, en Colombia hay una prioridad política y social de primer orden, que es el tratar de alcanzar un acuerdo de paz. Entonces, si tú estás dándole enorme prioridad a ese objetivo, vas a tener mucho cuidado de hacer ajustes externos o fiscales. Pero este es un balance difícil de alcanzar y por eso es que el ministro Cárdenas muchas veces habla de que Colombia está tratando de hacer un ajuste inteligente. Lo que el ministro quiere decir es que queremos hacer un ajuste que no nos interrumpa el proceso de paz, pero que tampoco nos debilite la macroeconomía, de tal forma que tengamos que hacer un ajuste más grande después. Yo no quiero estar en los zapatos particulares de cada ministro porque eso es muy difícil y no quiero atreverme, no quiero arrogarme la idea de que se puede hacer esto o lo demás. No, esto es complicado, cada país tiene que encontrar su balance, pero me parece que ese es el tema de Colombia. Colombia tiene que tener un poco de cuidado en el manejo de esta transición, en la suavización del ajuste, porque a Colombia las calificadoras de riesgo ya le pusieron en negative outlook. Entonces hay que cuidarse de hacer esto de tal manera de no perder el grado de inversión, porque si Colombia perdiese el grado de inversión, súbitamente se le subiría el costo del financiamiento y se le haría más difícil administrar un buen balance. A ver, una última, ya que estamos hablando de países en particular, del Financiero México, ¿cuál tendría que ser el siguiente paso en términos fiscales para equilibrar la posición ingreso-gasto de México sin afectar el crecimiento? Bueno, un paso en la dirección que ya anunciaron las autoridades. México es uno de los países que ha anunciado ya un proceso de corrección fiscal explícito para los siguientes meses. Y tanto ustedes como yo los puedo leer y me parece que ese tipo de ajuste va en la dirección correcta. Hay que tramitarlo políticamente, instrumentarlo, pero ya hay un anuncio claro de cómo es que México le está diciendo al mundo, a sus ciudadanos y a los inversionistas internacionales cuál es la trayectoria a través de la cual y en qué modo va a ir corrigiendo el desafío fiscal. Doctor Augusto Latorre, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Luis Torres de Latham & Watkins. Quisiera preguntarle si podría bifurcar, por decirlo así, los países mineros y los países petroleros, es decir, separar a México, Venezuela, Ecuador y hasta cierto grado Colombia, ¿no? Exportadores de petróleo y los países mineros como Brasil, bueno, Perú y Chile, obviamente, los superpowers de minería en Sudamérica. Y si es que se podría bifurcar, ¿cuáles son las perspectivas en base a eso? Sí, su pregunta es una pregunta muy relevante porque en efecto
hay commodities y commodities. Y uno puede pensar en tres grupos que en el fondo son bastante distintos. La una son los commodities asociados al petróleo y a los derivados del petróleo, que tienen una lógica especial. Luego están los commodities de metales, cobre, zinc, etc. Y luego están los commodities agrícolas, la soya, etc. Y los productos incluso de carne, etc. Entonces, el comportamiento en cada grupo no es el mismo. Me parece que el más complicado, el más incierto, el más difícil de predecir es el precio del petróleo. Nadie lo hace bien y todo el mundo se equivoca. En los commodities asociados a los metales hay capacidades de predicción más claras porque esos metales se utilizan en ciertas actividades y uno sabe ya de antemano que en la medida en que China vaya haciendo la transformación estructural, va a ir necesitando menos, va a tener un proceso de crecimiento económico menos intensivo en metales, pero quizás más intensivo en proteínas y en cereales. Entonces es posible que la transformación estructural en China tenga un sesgo favorable hacia los commodities agrícolas. Entonces yo diría, los más inestables e inciertos son los precios del petróleo, seguidos por los precios de metales, que dependen de cosas más estructurales, y quizás los precios donde en términos relativos haya menos volatilidad y quizás mayores perspectivas positivas serían los commodities agrícolas. Gracias, Augusto. Una última. Alfonso, sí. Hola, Alfonso Fernández, de la agencia EFE. Mi pregunta era en concreto sobre Panamá y la reciente filtración de los papeles de Panamá. ¿Qué efectos puede tener, Panamá es el ejemplo, ¿no?, de creciendo una tasa asiática, qué efectos puede tener sobre Panamá como centro financiero regional y también sobre otras economías del Caribe que también tienen un gran peso de este sector? Mira, es una pregunta súper interesante y hasta ahora yo no he visto en ningún lado ningún esfuerzo ni intento de estimar cuál sería el efecto sobre la actividad económica de este proceso. Posiblemente tampoco lo podemos saber hoy, porque va a depender de cómo vayan saliendo a la luz las distintas facetas de esta nueva información. Yo lo que te diría, sin embargo, es que el efecto sobre Panamá posiblemente, aunque va a ser negativo, no va a ser tan potente, porque Panamá deriva su capacidad de crecimiento económico ahora ya no solo de ese tipo de actividades, deriva de una gran cantidad de actividades y quizás no hay ninguna más importante que toda la red de servicios que Panamá está desarrollando en torno a la ampliación del canal. Y esa red de servicios tiene mucho que ver con cosas de infraestructura y de logística que poco o nada tienen que ver con las entidades offshore. Entonces, el grueso de la actividad económica de Panamá está centrado ahora en otro tipo de negocios, por así decirlo. Dicho eso, no me cabe duda que algún efecto adverso tendrá sobre la actividad económica el tema de los papeles de Panamá. Sí, va a haber un cierto contagio, porque en general el mundo se está moviendo a ser un mundo más integrado, con normas de transparencia más globalizadas en cuanto a la revelación de información. Entonces, en la medida en que todos los países van subiendo a cumplir con ese nuevo estándar, aquellos países que tienen que subir más y tienen que abandonar ciertas prácticas del pasado van a tener más dolores de ajuste, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber participado en la presentación del informe. Aquí se va a quedar Augusto otro ratito para poder hablar con quienes no pudieron hacer su pregunta. Y bueno, gracias Augusto, gracias a ustedes y hasta la próxima. Nos vemos en 6 meses.